¿Qué tal, comunidad? Quiero compartir mi historia con ustedes. Mi familia y yo somos de Linares, Nuevo León, pero mis abuelos, los papás de mi mamá, son de Villamanuel, en el estado de Tamaulipas. Son los papás de mi mamá, que murió cuando nosotros éramos muy pequeños, pero aún así mi papá nos llevaba cada 2 o 3 meses a visitarlos, a darles una vuelta. Incluso cuando se casó con Lidia, que ha sido una madre para nosotros desde que recordamos. Mis abuelos la quieren, le agradecen por cuidarnos y por querernos. Pero hace mucho que no los vemos, salvo cuando aceptan venir para acá, y es que debo explicarles un poco el contexto que se vive por acá para los que no conozcan. Y es que el estado de Tamaulipas, que colinda con Nuevo León al oeste, con Estados Unidos al norte y con el Golfo de México por el este, de varios años para acá se ha vuelto extremadamente peligroso. Un viaje por una carretera desolada es prácticamente echarte un volado, de si te vas a topar con la delincuencia organizada. Esto que les voy a contar pasó en una de las últimas veces que pudimos visitar a los abuelos, antes de que todo se pusiera todavía peor, aunque el viaje de aquí a Villamanuel es apenas de 3 horas y media. Como les digo, en aquel entonces no se había puesto tan feo, así que aquella noche, como siempre, nos despedimos de nuestros abuelos cerca de las 9 y nos alistamos para salir de regreso a Linares. Pasamos rápidamente a saludar a Chepe, un amigo de mi papá de la etapa en que vivió ahí, con el que siempre llegaba a platicar unos cuantos minutos, a veces sin bajarse del carro siquiera. Esa vez, mientras platicaban, pasó otro señor, conocido de mi papá, que los saludó a ambos y también tomó carretera rumbo a Ciudad Victoria, la misma que nosotros estábamos por tomar. También iba con su familia. Llevaba a un muchacho en la parte de atrás de su camioneta pickup. Ya saben, eso es peligroso, pero se acostumbra mucho todavía por acá, más en aquellos tiempos. Se despidió y salimos de regreso a casa. Íbamos platicando de lo maldito que se veía mi abuelo, en aquel entonces recuperándose de una caída que había tenido en el trabajo. Aquella carretera siempre es oscura, pero en ese momento, por alguna razón la veíamos peor. Íbamos con las luces altas y muy despacio, pero seguíamos viendo muy poco. Lo recuerdo bien porque yo iba enfrente con mi papá y Lidia venía con mis hermanos atrás para quedarse dormida como siempre. De la nada nos encontramos con la camioneta del señor que vimos en el pueblo. Estaba parado al lado de la carretera con las luces de emergencia y nos hizo señas de que no siguiéramos. Nos quisimos detener frente a ellos para ver si necesitaban ayuda, pero vimos que había 2 carros más, uno en cada sentido de la carretera, detenidos también. Nos paramos un poco más adelante y bajamos mi papá y yo. Le dijimos a Lidia que cerrara, que estuviera al pendiente. El señor del pueblo caminó hacia nosotros y nos dijo: «Ahí anda la gárgola, compa. Hay que esperar un poco porque puede causar un accidente si baja la carretera». Mientras lo decía, mientras mi papá intentaba digerir aquellas palabras, alcanzamos a escuchar una voz a lo lejos, una especie de sonido casi gutural que parecía venir de la oscuridad, muy a lo lejos. Mientras mi papá le preguntaba de qué hablaba, yo caminé un poco más hasta llegar a su camioneta. Ahí estaba el muchacho todavía en la parte de atrás, y le pregunté qué había pasado, con más confianza porque éramos de la misma edad. «Nunca lo había visto tan clarito», me dijo. «Lo vi volar a lo lejos y luego se acercó. Me voló bien cerquita. Se oía bien feo y mi papá también lo escuchó, también los otros carros, por eso nos paramos todos. Siempre que se ve pasa algo malo». Me regresé con mi papá. Ya hablaban también los demás automovilistas. Todos tomaron rumbo hacia Villamanuel, de nuevo. «Es una creencia de algunas gentes por acá», dijo mi papá. «Dicen que algo pasa cuando esto se ve, pero pues, son creencias. Si quieren seguimos, o nos podemos regresar con los abuelitos y nos quedamos hasta que amanezca. ¿Cómo la ven?» Yo quise convencer a mi papá de que siguiéramos camino a casa,
Nosotros no creíamos en nada de eso y Lidia menos. Ella era hasta atea. ¿Tú qué dices, Lidia?, le pregunté. ¿Verdad que hay que seguir a la casa? Pero Lidia había estado muy callada, solo mirando hacia la oscuridad. Le puso la mano en el hombro a mi papá. «Vámonos con los abuelos», dijo con una voz que apenas se escuchaba. Mi papá también volteó hacia la oscuridad y sin decir nada arrancó el carro, despacio y con precaución. Se dio la vuelta en U y regresamos a Villa Manuel. Allá le platicó a los abuelos lo que había pasado y alcancé a escuchar que le dijeron que había sido una buena decisión. En ese momento, y solo hasta ese momento, empecé a sentir como si algo muy feo estuviera por pasar. Me dio mucha ansiedad y la abuela me preparó un té. Nos dio algo a todos para el susto. Luego mi papá me dijo lo que vio Lidia, lo que le pidió que viera él también, pero con cuidado para que no lo viéramos nosotros. Era un hombre parado en la oscuridad, a unos 30 metros del carro. O al menos parecía ser la figura de un hombre. Lidia quiso pensar primero que se trataba de un poste o algo así, porque parecía medir unos 2,5 metros o hasta más, pero la perspectiva a esa distancia es de que era muy alto, sobre todo tomando en cuenta los árboles que tenía al lado. Lidia lo había visto desde que nos paramos, y quiso pensar que era un poste, o un tronco, un pedazo de cerco, pero luego se movió, y parecía que se estaba envolviendo con una gabardina tan negra como la noche, y alcanzó a ver que los ojos rojos le resplandecieron por un momento nada más. Mi papá también se los vio, y dice que condujo a casa con toda la precaución del mundo, convencido de que podíamos tener un accidente al menor descuido. Agradezco no haberlo visto yo. Ni quisimos buscar en las noticias nada. No quisimos saber si sí había pasado algo por ahí. Hubiera sido la prueba de que lo que vimos fue real, y yo creo que no estábamos preparados para eso. Por la delincuencia, pero quizás también por aquella visión. Aunque mi papá sigue yendo a ver cómo están los abuelos, siempre, sin falla, evita viajar por la noche. Mi experiencia se da a finales del año pasado, cuando aún podíamos viajar, y creo que vale la pena contarla por varias razones. Sucede en Islandia, en un viaje que hice con mi novio, y debo decir que aunque ya teníamos años planeando ir, cuando vimos que Uriel anduvo por allá nos emocionó mucho y casi nos terminó de convencer, y terminamos comprando los boletos desde principios de año, aunque iríamos hasta noviembre. Los dos, mi novio y yo, somos muy fanáticos de relatos de la noche. De hecho, mi novio me enseñó algunos relatos cuando empezamos a salir, y desde entonces quedé atrapada con él. Y desde que vivimos juntos se ha hecho casi un ritual escucharlos. Pero bueno, decidimos buscar un tour por aquel país que daba la vuelta a la isla. No era de una de las agencias que todos usan, al contrario, era muy informal, de un chico canadiense que tiene algunos años viviendo en Islandia y utiliza su camioneta particular para dar estos paseos en conjunto con pequeños hotelitos, casi improvisados, en algunos de los pueblos menos turísticos. Lo recomiendo 100%. Vivimos un viaje increíble, pero también tuvimos una experiencia sumamente extraña, la que quiero contarles en esta ocasión. Había muy pocas horas de día. Casi siempre viajábamos de noche, así que conocimos de esa forma muchos de aquellos paisajes, pero recuerdo sobre todo esa luz tenue antes de que amanezca y antes de que anochezca por completo. Así, con esa luz azul, recuerdo aquellas carreteras eternas, esas montañas blancas y aquellas historias que no dejaba de contarnos el chico canadiense que nos guiaba, fascinado como nosotros desde un punto de vista extranjero. Historias que hablaban de aquellas montañas, de trolls y de duendes que las habitan, de ogros, de la grila, de algunas brujas que quedaron sepultadas bajo la nieve o bajo la lava de algún volcán. Son un pueblo lleno de leyendas, y los paisajes se prestan para eso. En un paso precioso en el norte,
Cuando caía ya la noche por completo, el joven se detuvo y nos dijo que quería que viéramos algo. Íbamos mi novio y yo, una pareja canadiense y dos señores noruegos que ya habían visitado anteriormente Islandia, pero no así, no en un tour como ese, conociendo esos rincones que no aparecen en los más populares. Estábamos por llegar a Akureyri, si mal no recuerdo. Paramos literalmente en medio de la nada para intentar ver aquella cascada. Regresamos a la camioneta y el guía se quedó callado por un momento, interrumpiendo una explicación. Y de la nada, nos pidió bajar. Estaba muy emocionado. Prácticamente nos obligó a hacerlo. Afuera hacía mucho frío. Nos pidió esperar solo un momento. No entendíamos qué había escuchado, qué lo había emocionado así. Estábamos esperando todos con una cara incómoda, pero nos dijo que valdría la pena, que pronto llegaríamos al hotel y tomaríamos chocolate caliente, y tendríamos una gran historia para contar. Caminó un poco alejándose unos metros de la camioneta, y nos preguntó si creíamos en las leyendas que nos había contado hasta el momento. Yo le dije que eran eso, leyendas, y como si me estuvieran respondiendo, un sonido a lo lejos me estremeció. Les juro que era justo lo que yo siempre he imaginado de La Llorona. Un llanto lejano que se confunde con el viento. Nos pidió entonces que corriéramos y se alejó por la oscuridad. Los dos señores noruegos corrieron detrás de él y los canadienses y nosotros regresamos unos metros para acercarnos más a la camioneta, a la única fuente de luz. Escuchamos las voces de ellos a lo lejos y de pronto se callaron. No sé cuánto tiempo pasó, probablemente unos minutos nada más, cuando los vimos salir de nuevo de la oscuridad. Uno de los señores venía con los ojos casi desorbitados, como si estuviera muy impactado. El otro señor y el chico del tour parecían estar muy entusiasmados, como contentos. La vimos, repetían en inglés. Casi nunca se puede ver, a veces se escucha, pero hoy la vimos. Es mucho más raro que ver una aurora boreal, decía el guía. Mi novio le preguntó que a qué se refería, y solo dijo que la mujer de blanco, la mujer que llora en la cascada. Y nosotros nos volteamos a ver. Nosotros reconocíamos una leyenda similar, de una mujer que llora, la Llorona. Nos contó que no sabía mucho de aquella leyenda, salvo lo que le contaron algunos pescadores del pueblo al que estábamos por llegar, de cómo se escucha y en ocasiones, muy rara vez, se deja ver aquella mujer en alguna de las cascadas que rodean al pueblo. Nadie sabe su historia ni de dónde surgió, pero dicen que se le ha visto por generaciones. Yo para este momento ya me estaba muriendo de miedo, pero el chico no dejaba de mostrar su emoción. Creo que es hasta cultural, la forma en que vemos o reaccionamos a lo sobrenatural. Mi novio habla mejor inglés que yo, y él intentó contarles un poco de nuestra Llorona, de nuestra leyenda, y los orígenes que le hemos ido dando por acá, al grado de relacionarla con partes de nuestra historia. Nunca me imaginé esa escena, recorriendo una carretera negra, absolutamente negra, cerca del círculo polar, después de haber escuchado un llanto espectral por primera vez en mi vida, junto a gente de diferentes partes del mundo, que no tenían idea del miedo que genera en un mexicano escuchar algo así, lo que representa, a quién representa. Aunque salíamos muy temprano la mañana siguiente, todos nos quedamos en el café del hotel hasta tarde, tomando chocolate, todos contando historias de fantasmas. Incluso puedo decirles que todas las leyendas que me habían parecido increíbles hasta entonces, folclore y fantasía, las brujas gigantes, los ogros, los trolls que se decía que habitaban aquellas montañas, tomaron una relevancia distinta a partir de ese momento. Ahora estoy segura que aquellas montañas de hielo guardan muchos secretos. A pesar de todo esto, me muero por volver. Les mando un abrazo y aunque yo no vi nada en aquella carretera, puedo jurar que es cierto lo que escuché.
Comunidad, espero que estén disfrutando de estos relatos. Les recordamos suscribirse a este espacio para que nunca se pierdan el nuevo contenido y además que pueden encontrarnos también en Instagram y en Twitter como RDLN Oficial. Los esperamos también por allá. Nos queda una historia más y vamos a ella. Esto es Relatos de la Noche. Sé que es muy probable que no vayan a publicar mi historia porque de este lugar ya han hablado mucho, pero a mí también me ha pasado algo en La Rumorosa. Esa carretera que si alguien niega que está cargada de una energía muy extraña, es porque no le ha tocado pasar por ahí. Fue hace poquito, ya que vivíamos la contingencia, y me tomó por sorpresa, porque esta vez ni siquiera iba pensando en el miedo que me provoca, sino en problemas en casa, en el trabajo, en todo lo demás. Iba clavado en mis pensamientos cuando todo pasó. Me hablaron de pronto para que fuera a recoger a unas personas que venían de Ciudad de México. Habían cambiado su vuelo y ya no podían llegar a Tijuana, sino a Mexicali, así que tuve que tomar la camioneta de pasajeros para ir a recogerlos. Como les digo, ni iba pensando en nada malo. No iba preocupado por La Rumorosa. Iba con la mente puesta en apurarme y dejarlos lo más temprano que se pudiera en su hotel y en los recortes que se habían anunciado próximamente en la empresa y de los que yo, por supuesto, no quería ser parte. No podía fallar, no podía ni llegar tarde. Ni siquiera me paré a comer en aquel restaurancito en Tecate, al que siempre me gustaba llegar. Ni siquiera me fijé si estaba abierto. Al subir al poblado de La Rumorosa comencé a sentir un aire frío, seco, que calaba. Cerré la ventana, aunque no me gusta manejar así. Llegué hasta la caseta de cobro que marca la entrada hacia ese tramo de la carretera, donde comienzas a bajar hasta aquel camino que corta el desierto antes de llegar a Mexicali. Absorto en mis pensamientos por completo, volví a bajar mi ventana. Nunca lo hago en La Rumorosa. Nunca lo deben hacer, si es que pasan por ahí. Aunque no era exageradamente tarde, no veía otros carros alrededor. Me tocaría bajar solo. Y me adentré sin pensarlo 2 veces en esa serie de curvas, tomándolas más rápido que de costumbre. De pronto, en una de ellas, sentí que una corriente de viento que venía de la montaña movía mi camioneta y tuve miedo de que me volteara. Miré por mi izquierda y noté un barranco profundo, del que nadie sobreviviría. Recordé la zona. De día había visto una decena de coches en el fondo, partidos entre las piedras. Una voz, como algo susurrando, quizás se escuchó en el viento, o quizás eso creía escuchar y cerré la ventana. No vayas a gritar. Escuché una voz dentro de la camioneta. Algo me recorrió la espalda y me llenó el cuerpo de miedo. Miré por el espejo retrovisor y alcancé a ver cómo alguien, una cabeza de mujer despeinada, apenas se asomaba por detrás del último asiento. No supe qué hacer, si pararme en la siguiente oportunidad y quedar a merced de lo que fuera que creí ver en medio de aquella carretera, o fingir demencia, fingir que no había pasado nada y seguir bajando. Gracias al cielo me encontré con un carro en el siguiente descanso y frené. Afuera del carro estaban unos señores mayores, bastante asustados al parecer, y yo sentí que quizás, que a lo mejor también habían visto algo y me iban a comprender, tal vez a calmarme, que iban a ayudarme a revisar mi camioneta. Buenas noches. Perdonen, ¿están bien?, les dije mientras me acercaba a ellos, y con la misma cara de susto que tenían, me ignoraron por completo. Subieron a su carro y continuaron su camino. Lo único que pude hacer fue apurarme para no bajar lejos de ellos, y ya no revisé nada en mi camioneta. Lo hice hasta la gasolinera que está cerca del aeropuerto, antes de llegar por aquellas personas. No había nada raro. No había ningún detalle extraño en la camioneta. Por el trabajo que gracias a Dios aún conservo, me ha tocado pasar varias veces más, incluso de noche, y ya no he tenido la mala suerte de vivir algo como lo que ocurrió aquella vez. Ya me habían dicho mis compañeros que no bajara la ventana, y nunca lo hacía, por
Ese miedito, esa espinita de que algo pudiera pasar de verdad, pero creo que nunca lo dimensioné. Nunca pensé que aquellas historias de la mujer que se te sube fueran reales, pero ya soy uno de los testigos. Uno más de los cientos de testigos de los misterios que esconde ese lugar.